¿Te imaginas que tú quisieras que un argumento aceptara dos o tres tipos de datos? Es decir, cualquier tipo de dato, dos, tres, n cantidad de datos. Es decir, poner una type declaration que abarque varios tipos de datos. Pues fíjate que lo que tendrías que hacer es dejar el argumento sin type declaration o con una type declaration mixed, como es este caso. Y en la definición del método o funcionalidad, depende de lo que sea, pues tendríamos que checar los tipos de datos manualmente que tú requieres. Imagínate que tú quieres que que el argumento administrador sea de tipo boolean o de tipo entero. Pues tú aquí lo pudieras dejar con mixed o dejarlo sin type declaration. Entonces vamos a dejarlo con mixed para ser un poco más elegantes. Y lo que tendríamos que hacer para decir que queremos solamente booleanos y enteros para el argumento administrador, pues tendríamos que hacer un código manualito. Tendríamos que hacer algo como esto. If, vamos a ponerle isBool. Acuérdate de las funciones de chequeo de datos. Vamos a decirle que administrador y isInt administrador. Pero vamos a negarlo, obviamente. Aquí le estamos diciendo básicamente, le estamos diciendo checa si el argumento administrador es bool o int. Entonces esto tú tendrías que hacer para checar a ver si el argumento realmente es un entero o es un booleano. Entonces esto aquí si no es, pues estarías lanzando una excepción. No te preocupes por las excepciones. Ahorita lo estoy haciendo de manera rápida y después vamos a profundizar. Administrador debe de ser int o bool. Esto tú tendrías que hacer de forma manual para comprobar que el argumento administrador es booleano realmente o es un entero. Entonces, fíjate qué es lo que va a pasar. Estamos aquí en la clase persona y fíjate que le estamos pasando un string. No nos está dando error porque pues estamos usando un tipo mixed. Pero fíjate que si recargamos, pues fíjate cómo nos da la excepción. Y acuérdate que una excepción no controlada da un fatal error que detiene la ejecución del script. Entonces fíjate cómo dice administrador debe de ser int o bool. Entonces le estamos pasando un string, por consecuencia falla. Si le pasamos 1.20, punto y coma, recargamos, pues fíjate cómo nos sigue dando error. En cambio, si le pasamos un verdadero false, punto y coma, recargamos, pues fíjate ahora sí ya cómo nos deja. Entonces, esto tú tendrías que hacer para checar si el argumento es bool o int. Sin embargo, pues como puedes observar, este código es muy bueno, no digo que no, pero fíjate que hacemos un poco más de código y ensuciamos nuestras funcionalidades. El código queda un poco sucio, entre comillas. Pues fíjate que PHP 8 viene al rescate porque introdujo una nueva type declaration que se llama union. Los tipos de datos union permiten combinar dos o más tipos separados por un pipeline. Fíjate que es el tipo union. Union también surgió en la versión PHP 8. Este también surgió en la versión PHP 8. Aquí te lo voy a anotar para que lo consideres. Entonces fíjate que vamos a ver cómo funciona el tipo union que introdujo PHP 8. Fíjate que aquí lo que tendríamos que hacer en vez de este código, lo voy a comentar. Es muy bueno, sí, pero pues nos hace escribir más. Pues fíjate que lo que tú tendrías que hacer en este caso sería usar la union type declaration. Aquí sería bool y sería en este caso int. Esto se conoce como union type. Aquí le estás diciendo, ¿sabes qué? Administrador va a ser bool o entero. Fíjate cómo, vamos a darle. Fíjate cómo no da error. Si le pasamos un entero, tampoco va a dar error. En cambio, si le pasamos un float o cualquier tipo de dato que no sea un bool o un entero, fíjate cómo nos empieza a marcar ya un error. Fíjate que nos está dando este error porque pues tenemos aplicado el modo estricto. Si nos aferramos, pues fíjate cómo nos da el type error. Entonces, fíjate que si no desactivamos si desactivamos el modo estricto, pues simplemente va a tratar de hacer la conversión.
pero pues fíjate cómo nos sale el deprecated. Entonces aquí el tipo de dato unión, todo lo que estamos viendo, las type declaration que hemos visto hasta ahora, nunca se te olvide que todos tienes que considerar si está el modo estricto o no. Entonces aquí cualquier type declaration que yo te estoy enseñando hasta ahorita, pues siempre debes de considerar el comportamiento si está activado o no el modo estricto. En el modo estricto, pues ya fíjate que nos va a dar un error. Si no está aplicado el modo estricto, pues va a tratar de hacer la conversión. ¿Por qué? Porque es un tipo de dato escalar. Bool y entero es un tipo de dato escalar. Entonces siempre acuérdate que siempre que uses las type declaration, Tomo siempre considera si se va a aplicar el modo estricto o no. De ahí se va a determinar qué comportamiento será, si será una conversión o un type error, dependiendo de si es un tipo de dato escalar. Acuérdate que si es un tipo objeto, pues ahí sí que va a dar directamente un type error, eso ya lo vimos. Entonces fíjate que como es muy bueno este tipo de dato bool, este tipo de dato union, perdón. Fíjate cómo nos evitamos andar escribiendo todo este código. Fíjate que si queremos ser un poco más tolerante, podríamos decirle aquí a la union type que acepte también nulos. Fíjate, vamos a decirle que queremos que sea null. Punto y coma. Y en este caso no vamos a pasarle nada. Vamos a decirle que null. Punto y coma. Recargamos y fíjate cómo nos toma un null. Efectivamente, fíjate cómo nos dice null. El administrador acepta null, entero o bool. Entonces tú aquí le pasas un null y tranquilamente te va a dejar. Obviamente si no, como ya vimos, si no le pasas nada, pues te va a dar un error porque dice que te faltan argumentos. En cambio, si tú le pasas 1.20, que es un float, pues va a dar un error, como ya lo estamos viendo. Entonces, eso es lo que son los tipos de dato union. Obviamente también las type declaration, como te digo, también funcionan para los tipos de datos de objetos. Por ejemplo, fíjate, aquí en producto, vamos a decirle, por ejemplo, aquí, para ya no modificar aquel, vamos a decirle que producto, punto y coma, y fíjate cómo pues nos va a dar un error, dice que acepta un producto. En cambio, si le pasamos un producto, voy a pausar el video para que ya no se alargue más. Aquí ya lo tenía comentado. Pues fíjate cómo nos deja pasarle. En este caso, a ver, déjame ver. Esto voy a comentarlo. Efectivamente, pues fíjate cómo nos permite un producto. Obviamente, si tú no le pasas, si tú le dices que es que le pasas, por ejemplo, un producto, pues fíjate cómo, pues automáticamente, si no se lo pasas, pues te va a dar un error. El producto ya lo está aceptando. Si le pasamos un entero, pues tranquilamente también nos va a dejar. Fíjate cómo nos deja un int. Entonces, esta union type también funciona para los tipos de dato escalar, como lo estamos viendo. Y también funciona para ahora sí que para los otros demás tipos, para los objetos, obviamente. Fíjate que también algo bien interesante, voy a quitar esto para fines educativos. Imagínate que tú quieres aceptar solamente, en este caso, booleanos. Y en este caso, quieres aceptar booleanos, pero solamente el valor false. Pues fíjate que PHP 8 también, de la mano con este union type, también te permite declarar un bool, pero que ese bool solamente acepte false. Fíjate que esto es algo bien interesante, pero aquí le ponemos producto. Fíjate que esto es bien interesante porque aquí tú le estás diciendo, ¿sabes qué? Voy a aceptar un tipo de dato producto y un booleano, pero no cualquier booleano. Es decir, simplemente el valor false. Aquí le estás diciendo, ¿sabes qué? Me vas a pasar un false o un producto. Vamos a ver cómo sería. Obviamente aquí nos va a dar un error porque esto es un entero. Fíjate, un 0. Pues fíjate cómo nos da un error. Si le pasamos el producto, pues ya vimos cómo tranquilamente nos va a dejar. Producto 1. Y pues ya fíjate cómo nos permite. En cambio, si tú le pasas un false, también te va a dejar. Punto y coma, recargamos y fíjate cómo nos deja pasar. En cambio, fíjate que le estamos diciendo, aceptamos un producto y un false. Entonces, si a ti se te ocurre pasarle un true, pues fíjate cómo va a dar un error. Porque aquí tú le estás diciendo, ¿sabes qué? Voy a aceptar un producto o un false. En cambio, si tú le tienes aquí un bool,
pues aquí le estás diciendo que un booleano, ya sea true o sea false. Entonces fíjate cómo aquí sí nos deja un true y obviamente también nos va a dejar un false. Punto y coma, recargamos. Y fíjate cómo, qué interesante es esto de que también PHP 8 con las Union Type Declaration, pues fíjate cómo nos permite false o un tipo de dato en cuestión. Entonces esto es algo bien interesante en PHP 8. Esto de false me gustó mucho. Puntito para ellos. Y pues seguimos avanzando. Se alargó un poco el video, pero este Union Type es muy importante. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México.